economía social de mercado, pero sin contenido social. ¿Está de acuerdo con la frase de Javier Vallerresta: la Constitución del 79 vale, pero no rige? La Constitución de Fujimori rige, pero no vale. En términos generales coincido con Javier Vallerresta. Efectivamente, la Constitución del 93, o el documento del 93, como lo llama Alberto Borea, es el que rige, no podemos negarlo. Lo que se está proponiendo es rescatar la Constitución del 79 y a partir de ella impulsar un proceso de reforma constitucional. Es decir, tampoco petrificar la Constitución del 79, sino ponerla al día. Y en materia económica también hay que ponerla al día. En un editorial del diario El Comercio afirman que al igual que la Constitución del 93, la Constitución del 1979 también fue aprobada durante un gobierno de dictadura militar y con todos los medios de prensa confiscados. Por lo tanto, tampoco es democracia. ¿Está usted de acuerdo con esto? En la introducción mencioné que hay una diferencia sustancial entre la Constitución de 1979 y el documento de 1993 en materia política. La Constitución de 1979 se aprobó dentro de un contexto de transición democrática. Teníamos una dictadura militar desgastada que se vio obligada a buscar una salida y de manera acertada la salida fue una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente participaron diversas fuerzas políticas de la derecha hasta la extrema izquierda. Una derecha con pensamiento social cristiano, el caso del Partido Popular Cristiano, que tuvo el acierto de proponer la economía social de mercado como sustento del régimen económico, el Partido Aprista, que en ese momento histórico tenía una posición claramente socialdemócrata, que reconoció la importancia de incluir disposiciones en materia de derechos sociales y de intervención del Estado en la economía en favor de los sectores más débiles. Los sectores de extrema izquierda y de izquierda que estuvieron representados en la Asamblea Constituyente lamentablemente no aportaron mucho en materia económica, porque se encontraban confrontados ideológicamente con el Partido Aprista y con el Partido Popular Cristiano. Es decir, su posición fue más bien crítica y de oposición. Pues bien, en el consenso del Partido Aprista y del Partido Popular Cristiano se aprueba la Constitución de 1979, que es el marco constitucional de los regímenes de Fernando Belaúnde, Alan García y de Alberto Fujimori en su primera etapa, antes del golpe de Estado de 1992. ¿Cómo se puede comparar el texto de 1979 que afirmaba una transición democrática con un texto que se aprueba luego de un golpe de Estado, de la disolución inconstitucional del Congreso, y que surgió en realidad por presión de la Organización de Estados Americanos, el llamado Congreso Constituyente Democrático, que finalmente aprueba una constitución cuyo artículo clave, central,
fue el artículo que permitía la reelección presidencial. Para eso se dictó esa Constitución. Y de otro lado había una serie de disposiciones que concentraron y reforzaron la autoridad del presidente de la República. Y en materia de derechos sociales, reducirlos, minimizarlos, restringirlos. Y eliminar toda idea de ¿qué? De función social de la propiedad. ¿No? Con o bajo el pretexto de que había que promover la inversión privada, nacional y extranjera. Es decir, este texto del 93 fue un texto para perpetuar un modelo autoritario neoliberal. No fue una carta de consenso, de concertación, ni de participación democrática. No son comparables. Entonces, yo no me voy a referir al editorial de un diario, pero evidentemente la verdad histórica es que no podemos comparar a la Constitución de Aya de la Torre, de Luis Alberto Sánchez, de Ramiro Prealé, de Luis Bedoya Reyes, de Ernesto Alaiza Grundy, con el texto de 1993, ¿no? Que responde a los intereses, ¿no? de Fujimori y de la cúpula de ese movimiento político. Bien, tenemos más preguntas realmente interesantes y que implicarían mucho tiempo de exposición, ¿no? Pero voy a tratar de ser sintético, ¿no? Una pregunta se refiere a la influencia del Consenso de Washington en el texto de 1993 y la diferencia con la Constitución de 1979 en materia de ideas económicas, de pensamiento económico, ¿no? Efectivamente, la Constitución de 1979 recoge el pensamiento económico del socialcristianismo a través de la fórmula de la economía social de mercado, desarrollado por la democracia cristiana alemana, ¿no? El pensamiento social cristiano alemán, en el cual hay una importancia de la solidaridad y de la intervención del Estado en beneficio de los sectores más débiles del país, afirmando la necesidad de una seguridad social universal, por ejemplo. Y de otro lado, hay las ideas del partido aprista que no llegan a cristalizarse plenamente, ¿no? Por ejemplo, hubo una vieja idea del Congreso Económico Nacional que no es aprobada en la Constitución de 1979 y que fue afirmada siempre por Aya de la Torre. Es decir, un Congreso Económico con representantes del capital, del trabajo y del Estado para lograr una concertación política, económica y social. La Constitución del 79 hace referencia, sí, a una planificación concertada, es decir, una planificación democrática no impuesta rígidamente. No se trataba de un régimen de planificación de estilo soviético, sino de una idea democrática y concertada. Y en realidad hemos tenido experiencias que no llegan a ser la de un Congreso Económico, pero hemos tenido una experiencia positiva en el foro del Acuerdo Nacional, en el cual participan o han participado representantes de diversas instituciones sociales, gremiales y económicas del país. De manera tal que retomar esas ideas en un debate constitucional sí sería importante el día de hoy. La Constitución del 79 tuvo inspiración también en el pensamiento de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, porque desde el artículo 110 afirmaba que el Estado promueve el desarrollo económico y social, es decir, la idea de un Estado desarrollista,
Pero hay que tener en cuenta que la Constitución lo que fija, repito, es un marco flexible y abierto para el desarrollo de diversas políticas económicas. No es un modelo de política económica, no es un recetario para el Ministerio de Economía, sino es un marco abierto con conceptos flexibles y dinámicos. Esa es la idea de economía social de mercado, de función social de la propiedad y de empresa, que inspiraron la Constitución de 1979. El Consenso de Washington, en efecto, inspiró la Constitución del 93, el texto del 93, en una versión extrema, ¿no? Es un estado mínimo bajo la idea que el mercado se autorregula y bajo la idea de que hay que promover la inversión extranjera. Básicamente hay que declarar que la inversión extranjera se sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional. No hay previsión de que el Estado intervenga en materia económica en situaciones de emergencia. No hay las emergencias económicas que están reconocidas en diferentes textos constitucionales. Ese pensamiento económico dogmático, ¿no?, llevado al extremo, ya no es viable, ya nadie sostiene seriamente que el Consenso de Washington es una fórmula mágica, ¿no? Todo eso está en revisión. Sin embargo, nosotros sí seguimos a rajatabla con algunas ideas centrales de ese Consenso de Washington expresadas en el texto de 1993. Evidentemente hay intereses de poderes económicos que no quieren que haya un debate constitucional sobre este punto. Admiten la posibilidad de una reforma en materia política, por ejemplo el bicameralismo, pero se niegan a discutir la reforma en materia económica. En realidad, más que en materia económica, es socioeconómica, es el Estado social de derecho, ¿no? Porque no podemos separar régimen económico de derechos sociales, ¿no? No quieren discutir, no quieren debatir sobre este tema, ¿no?, porque en un debate de ideas seguramente no les va a ir bien, ¿no? Y por eso falsean la historia del Perú. Llegan a decir que la Constitución del 79 fue elaborada prácticamente por la dictadura militar, manchando o pretendiendo manchar, no sabemos si con esa intención, a la memoria de destacados peruanos que participaron en la elaboración de esa Constitución. Cuando justamente el texto del 93 nace del golpe de Estado y procuró institucionalizar el régimen político autoritario, eliminando todo contenido social o en todo caso minimizando el contenido social, vaciando de contenido los aspectos sociales de la Constitución. Una pregunta en la cual me piden mi opinión sobre la economía solidaria y el cooperativismo que ha desarrollado en la Constitución de 1979 y sus implicancias en la economía. Efectivamente, la Constitución de 1979 reconocía en el artículo 112 diversas modalidades de propiedad y de empresa. En realidad era un régimen de economía mixta, en el cual con la empresa privada, con la empresa estatal en sectores estratégicos de la economía, ¿no? Eso es muy importante recalcarlo. También se reconocía la importancia del cooperativismo y el apoyo del Estado al cooperativismo y a fórmulas de